¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio informativo de actualidad evangélica al que os invitamos a participar, a escuchar una serie de entrevistas que solemos hacer periódicamente, y en esta ocasión vamos a tener una muy especial en la que vamos a hablar de los cursos de formación de capellanes evangélicos. Espero que el tema será de vuestro interés. Y en concreto vamos a hablar de un curso que se va a dictar en los días 6, 7 y 14 de marzo, organizado por el Consejo Evangélico de Madrid, y para ello tenemos con nosotros al secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, a Samuel López, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Samuel. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Los cursos de formación de capellanes evangélicos para para prestar asistencia religiosa evangélica en los centros penitenciarios, centros de menores, centros de internamiento de extranjeros, hospitales. ¿Qué son? ¿En qué consisten? Bueno, pues es una formación que está enfocada a la capacitación de personas creyentes que tienen el deseo y el llamado de servir dentro del ámbito penitenciario, del centro de menores y el centro de internamiento de extranjeros, en este caso, que es la siguiente formación que tenemos. Y es una formación donde damos herramientas y capacitamos para que puedan desarrollar su labor como futuros capellanes y capellanas en este ministerio. Muy bien, nos hemos hecho eco en Actualidad Evangélica de la noticia que el Consejo Evangélico de Madrid publicó anunciando estos próximos cursos que van a hacer en los días 6, 7 y 14 de marzo aquí en Madrid. ¿A quiénes va dirigido específicamente? Porque se habla, como bien has comentado, a personas creyentes que puedan estar interesadas en prestar este servicio, pero concretamente, ¿a quiénes va dirigido específicamente esta convocatoria? Vamos a hablar de dos partes. Primero hablamos de la parte de requisitos y luego de la parte espiritual, ¿no? Porque yo creo que es importante, va convocado a esas personas que son miembros de una iglesia perteneciente a la FEREDE, ya que desde 1992 es FEREDE la que firma los acuerdos con el Estado en aquellos acuerdos de cooperación, y donde sobre esos acuerdos se basa la asistencia religiosa evangélica en los establecimientos públicos que hemos mencionado. Y es importante, pues, que sean personas que sean miembros de esa iglesia, personas que puedan estar en el liderazgo, en el pastorado, en grupos de diáconos, ancianos o en el liderazgo de la iglesia, o hermanos y hermanas que tengan un buen testimonio, que tengan conocimiento amplio de las escrituras y que verdaderamente, pues, tengan un testimonio y un llamado a poder servir en este ministerio. En un contexto como el de los centros penitenciarios concretamente, o los centros de menores, donde pues las necesidades emocionales, espirituales, de tipo social también son tan complejas y exigentes, ¿qué importancia tiene esta formación específica de los capellanes? Estamos hablando que a lo mejor, pues, quienes apuntan al curso ya son personas con madurez espiritual, un recorrido en la iglesia, conocimiento de la palabra, pero hay un plus, ¿no?, de formación necesaria, porque es importante para los capellanes y también para el centro penitenciario concretamente, o el centro de menores. Sí, al final esto es una actividad que se desarrolla en casa ajena, se desarrolla en otro lugar, entonces tenemos que conocer muy bien, primeramente, la estructura, la organización, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque al final dentro de nuestra iglesia tenemos la libertad de hacer cierto tipo de cosas, pero tengo que conocer primeramente bien el ámbito penitenciario. Y aquí voy a recalcar el ámbito penitenciario español, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener experiencias en otros centros penitenciarios. Yo en mi caso, por ejemplo, he estado en centros penitenciarios de otros países, y cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene su propia administración penitenciaria, su propia manera de gestionar qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y hay muchas de las gentes, pues, que a lo mejor tienen experiencia en sus países de origen, o tienen en su mentalidad que esto es una cárcel americana, todo el mundo con un mono naranja y va a ser como lo que han visto en las películas, ¿no? Y es importante conocer el funcionamiento penitenciario, el desarrollo penitenciario, cómo funciona un centro penitenciario. Sobre todo, entender claramente con qué perfiles voy a trabajar, porque a lo mejor en nuestras iglesias podemos tener una trayectoria, pero a lo mejor en nuestras iglesias no tratamos con asesinos, no tratamos con violadores, no tratamos con parricidas, no tratamos con maltratadores, o sea, no tratamos con los colectivos de la sociedad. Y es importante estar formados para darles
una buena respuesta, ¿no? Y esto siempre nos lleva a la parte cuando la Escritura nos dice que tenemos que estar preparados, ¿no? Para prestar defensa con mansedumbre y tenemos que prepararnos para poder dar respuestas cuando nos la demanden, ¿no? Me ha traído un recuerdo esto que has comentado ahora de la diferencia entre la experiencia que uno puede tener como capellán o pastor prestando asistencia pastoral en un centro penitenciario fuera de España, porque yo mismo he tenido y he sido testigo y protagonista de el ministerio pastoral carcelario en Argentina, por ejemplo, en algunos centros donde increíblemente dentro de los pabellones en los que están trabajando las iglesias hay una libertad de movimientos y una falta de seguridad, por decirlo de alguna manera, de normas de seguridad que sorprende mucho al que va de fuera, ¿no? Yo también había hecho esa labor aquí en alguna ocasión en España y me sorprendía ver que la gente ahí hasta tenía calentadores para el agua del mate con la bombilla, la pipa, cosas metálicas, una serie de normas y además pues el personal de funcionarios y los presos estaban en total, digamos, sin ningún tipo de separación ni seguridad, ¿no? Muy distinto. Evidentemente hay otra situación allí. Pero bueno, volviendo al tema de la vocación o del deseo de participar, claro, uno puede decir, bueno, pues yo tengo el llamado, ¿no? Tengo llamado a servir en las prisiones, siento eso en mi corazón, esta carga. ¿Es obligatorio desde el punto de vista, digamos, para poder participar? ¿Es suficiente el llamado y una experiencia determinada? ¿O es obligatorio hacer el curso? Es un requisito indispensable, es obligatorio el tener que hacer esta formación. Esta formación tiene una parte de legislación vigente, tiene una parte donde hablamos del servicio común de asistencia religiosa. Hay que hacer hincapié que esto es un servicio que prestan las iglesias evangélicas en el centro penitenciario en nombre de todas las iglesias evangélicas. Es un servicio que está regulado por FEREDE, por el Consejo Evangélico de Madrid en este caso, también como la FEREDE autonómica, que tenemos esa competencia, y es un servicio en el que no trabajamos de manera individual, o sea, no es un ejercicio que mi iglesia vaya a hacer un culto, sino me sumo a un grupo establecido y presto una asistencia religiosa. Es importante conocer el servicio común de asistencia religiosa, es importante conocer el medio penitenciario, que son cosas que en la experiencia no la tienes, porque eso no lo has podido tener, porque no es una cosa con la que has estado familiarizada antes. Dar una visión y una formación pastoral penitenciaria, que es muy importante, y conocer un poco, ver los puntos teológicos, desde cómo enfocar y abordar ciertos temas o ciertas situaciones que nos encontramos en el ámbito penitenciario, en un centro de menores, en el centro de internamiento de extranjeros. Y sobre todo la parte psicológica. Tenemos una formación de un día entero que va enfocado a la psicología para conocer diferentes aspectos que son muy importantes a tener en cuenta sobre cómo participar en una escucha activa, cómo conocer problemas enfrentados con la drogodependencia, problemas enfrentados con trastornos psiquiátricos, porque muchas de las veces ya interviene no solamente la parte psicológica, sino también la parte física, y una parte que puede haber un trastorno que es un trastorno neurológico, un trastorno físico, y conocer, interpretarlo, conocerlo para poder prestar la mejor atención y sobre todo entender cuáles son mis competencias, cuáles no son mi competencia, y sobre todo pues poder dar una atención de excelencia, ¿no? en el ámbito. Se me ocurre ahora, hay que distinguir también entre la labor estrictamente religiosa, ¿no? Que presta la capellanía evangélica, es decir, que va directamente a la parte espiritual, que puede predicar el evangelio con toda libertad, que hay unos lugares, unos espacios, una forma de hacerlo que está regulada, pero está, digamos, el capellán va para eso. A diferencia de lo que a veces alguna asociación, una ONG que va para dentro del programa de tratamiento, ¿no? Para enseñar a jugar al baloncesto, otra cosa que en teoría no pueden predicar el evangelio, no van para eso, aunque sea una ONG cristiana, ¿no? Pero sí en la capellanía
tiene esa especificidad, ¿no? De una labor pastoral, espiritual, asistencial, religiosa. Eso es muy importante, ¿no? Tenerlo claro. Es muy importante porque tenemos que diferenciar siempre las actividades de tratamiento, como bien dices, y las actividades que son de asistencia religiosa. De hecho, la asistencia religiosa es un derecho fundamental, ¿no? Que recoge la Carta de Derechos Humanos, recoge también la Carta de la Unión Europea, nuestra propia Constitución. Es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental que tiene el interno de recibir asistencia religiosa, ¿no? De su confesión, independientemente de cuáles sean. Entonces el gobierno tiene la obligación de facilitar que el interno, y esto es importante porque es el interno el que tiene el derecho a recibir la asistencia religiosa, es decir, no el ministro de culto o los capellanes, ni la iglesia, ni el Consejo Evangélico de Madrid. Ni el Consejo Evangélico, no, es que es mi derecho, no. Es el derecho del interno a recibir la asistencia religiosa, y esa asistencia religiosa se canaliza, en este caso, como la asistencia religiosa evangélica, se canaliza a través de FEREDE y el Consejo Evangélico de Madrid, con sus ministros de culto y sus auxiliares de culto debidamente acreditados, cumpliendo todos los requisitos jurídicos, que es importante, y también espirituales, para poder cubrir esa demanda de los internos. Muy bien explicado. Quizá también una matización me parece importante en nuestro caso, que si bien esta figura del capellán evangélico en el marco de los acuerdos de cooperación, formados y acreditados por FEREDE y el Consejo Evangélico Autonómico, en este caso Consejo Evangélico de Madrid, todo eso da un peso, digamos, de autoridad al capellán cuando va a ejercer, y también de responsabilidad, por supuesto, cuando va a ejercer, porque está haciendo una tarea muy representativa y muy específica, muy noble, muy importante, atendiendo a un derecho fundamental del interno, muy importante. Sí. Todo esto se hace sin cobrar un duro del Estado, ¿no? Conviene aclararlo. Totalmente. Porque a veces se puede pensar, bueno, el Estado está detrás, pues el Estado facilita en el sentido de que garantiza que esto se puede hacer, pero los que cubren, digamos, cualquier coste son los propios capellanes o las iglesias que les apoyan. Es así, ¿no? Muy bien, aclarado ese punto también. Para los que estén pensando en apuntarse al curso, que no se hagan una expectativa que no es. No. Por lo menos, no es un trabajo. Les va a salir a pagar, no a cobrar. Es una vocación. Muy bien. Aclarado ese punto, vamos, el tema de las acreditaciones, hablemos de eso porque has señalado bien que FEREDE, digamos, es la entidad que en última instancia acredita, pero los consejos evangélicos, como es el caso del Consejo Evangélico de Madrid, tienen las competencias, como pasa a nivel estatal también en otros ámbitos de la administración pública, ¿no? Entonces, siguiendo ese modelo, pues hay unas competencias delegadas en el Consejo Evangélico de Madrid. ¿Quién es finalmente la entidad que acredita a los capellanes evangélicos? Y luego te preguntaré si esa acreditación está relacionada como causa y efecto con el curso de formación. Ahora lo hablaremos, ¿vale? Pero ¿quién es la entidad que acredita primero? Una persona que después de realizar toda la formación, una persona que después de cumplir con todos los requisitos, ¿vale? Es importante que sean personas que sean mayores de edad, que sean personas que tengan nacionalidad española o la residencia en la segunda residencia como mínimo, que carezcan de antecedentes penales, tanto aquí y en sus países de origen, si vienen de otros lugares, también que tengan ausencias de delitos sexuales. Es la Iglesia la que hace una designación, es decir, la Iglesia solicita bajo un modelo ya establecido, no es una carta que la Iglesia haga, sino hay una carta establecida donde la Iglesia hace una designación de un ministro de culto para un centro penitenciario concreto, ¿vale? Entonces, después de recibir toda esa documentación, el Consejo Evangélico de Madrid emite un aval favorable y FEREDE da la conformidad, que es lo que está establecido en los acuerdos de cooperación, es decir, cada iglesia hace una designación y FEREDE da la conformidad siempre y cuando esa persona cumpla con todos los requisitos establecidos dentro del marco jurídico. El Consejo Evangélico de Madrid se encarga de la gestión del día a día del ámbito penitenciario, ¿no? De las prisiones, de buscar personas para que puedan atender, de supervisar que haya cuadrantes, de que todos los días que está establecido el servicio de
asistencia religiosa se cumpla, en la designación de coordinadores. En cada centro penitenciario hay una persona responsable que es el interlocutor entre el equipo de la asistencia religiosa y el centro penitenciario, es decir, no los 7 o los 20 van a contar algo al director, sino hay una persona que está encauzada, y el Consejo Evangélico de Madrid tiene un consejero de asistencia religiosa, en este caso, que se encarga de velar por el cumplimiento de esos acuerdos y de ayudar a FREDE en esa gestión. No es una delegación de competencias y desaparecemos, sino es un ejemplo de trabajar mano a mano entre el Consejo y FREDE en el desarrollo de la asistencia religiosa. Está claro. ¿Hay asistencia religiosa en todos los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid? Actualmente en la Comunidad de Madrid hay 7 prisiones. En las 7 prisiones hay centro, o sea, hay un grupo de capellanes establecido. En la prisión militar también lo hay, que sería la 8ª prisión. Y actualmente el Consejo Evangélico de Madrid también gestiona las prisiones de Ocaña, Ocaña 1 y Ocaña 2, que por cercanía territorial están más cerca de la Comunidad de Madrid. Vale. Y las estamos atendiendo desde hace bastante tiempo. Firmamos un acuerdo con el Consejo Evangélico de Castilla-La Mancha. Sería, ¿no? No, Extremera pertenece a la Comunidad de Madrid. Vale. Extremera es el último pueblo de la Comunidad de Madrid. Okay. Ocaña serían las 2 únicas. Así que las 10 prisiones de la Comunidad de Madrid, actualmente tenemos equipos establecidos que están prestando la asistencia religiosa en el centro penitenciario. Qué interesante, qué importante. No te voy a pedir que me digas todos los requisitos, porque eso forma parte de la información que también se puede consultar directamente los interesados en la página web de CEM o dirigiéndose al CEM, pero sí me ha llamado la atención uno que no tienes a lo mejor por qué tener la respuesta, pero te lo pregunto por si acaso, porque creo que para nuestra audiencia puede ser de interés, sobre todo para aquellos que han estado involucrados o que tengan esa vocación, porque a lo mejor ellos han pasado en algún momento por prisión. Me consta que personas creyentes que en algún momento de su vida en el pasado han tenido problemas con la justicia, han pagado sus cuentas con la justicia y luego pues han tenido una experiencia o a raíz de eso han tenido una experiencia con el Señor y llevan ya años reinsertados en la sociedad, forman parte de una iglesia, son buenos cristianos, que tengan esa vocación de poder ayudar como a ellos se les ayuda un día, pues es lo más natural del mundo, ¿no? Entonces me consta que hay gente así y no sé si sabes el tema de antecedentes penales, que es uno de los requisitos, si prescriben unos años después de haber cometido el último delito, y si en ese caso los que tengan los antecedentes penales totalmente prescritos, su hoja en blanco, digamos, sí que pueden participar o no de este ministerio. Sí, en España el último día de condena, a partir del último de condena, depende de cuál sea la condena, pero el máximo son 5 años, se puede pedir la cancelación de antecedentes penales, ¿vale? No desde del día que cometes el delito, sino del último día de finalización de la condena. Entonces, cualquier persona que haya pasado por un centro penitenciario, lo que tendría que hacer sería ir al juzgado sentenciador, donde se le impuso esa sentencia, y rellenaría una instancia solicitando la cancelación. Y bueno, cuando termina el proceso puede descargar sus antecedentes penales y le aparecería totalmente limpios, como si no hubiese pasado por el ámbito penitenciario en su vida. Pues ese sería, lo sabías y te agradezco la respuesta, porque pienso que para algunos de nuestros oyentes podría ser de interés de hecho, tenemos varios capellanes que han pasado por el ámbito penitenciario. Me imagino, y alguno creo que conozco, porque, bueno, como decía, yo también he tenido un vínculo con centros de rehabilitación de drogadictos en el pasado, he trabajado con ellos, tengo amigos allí y sé que algunos están haciendo trabajo en prisiones cuando ya su hoja ha quedado en blanco, ¿no? Su expediente con la justicia. Que por otra parte es una bendición, ¿no? Poder tener esos testimonios de gente que ha pasado por allí y para un interno actual pues tiene un valor, digamos, un añadido, ¿no? Un valor añadido el testimonio de un pastor que le viene a visitar que en el pasado ha pasado por allí, ¿no? Pues tenemos que ir terminando, pero en el programa del curso se mencionan materias como, por ejemplo, legislación vigente, medio penitenciario, teología pastoral, penitenciaria, psicología, bueno, sesiones online y presenciales.
¿Podrías explicarnos brevemente qué contenidos se imparten y cómo estos módulos preparan pues, al futuro capellán para su labor? Está dividido en 3 bloques. El viernes 6 por la tarde es una formación online entera y va sobre la parte jurídica y el medio penitenciario. Nos explica cómo es un centro penitenciario, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Es una formación que será 100% online. El sábado 7 será la parte teológica, digamos, que será la formación donde conoceremos un poquito más acerca de la situación espiritual de un interno, de cómo enfocar la pastoral, de cómo ver la parte teológica, de cómo vamos a ver el perdón, de cómo vamos a ver la restauración, a cómo discipular también, ¿no? y a enfocarnos verdaderamente en la situación que tiene el interno o la interna, y nos va a ayudar en esa parte espiritual. Y luego la formación del día 14 se centra en la parte psicológica, de prestar ayuda y de conocer más la situación del interno, conocer lo que es una patología dual, conocer, como comentaba antes, las adicciones, conocer cómo puedo saber si una persona, hasta dónde es un problema espiritual, hasta dónde es un problema físico o hasta dónde es un problema psíquico. Es decir, es importante encauzarlo y sobre todo para poder orientarle a que pueda solicitar ayuda dentro del ámbito penitenciario, pues si es en medicina, si es en psicología o lo que sea, poder ayudar en la reinserción del interno también en esas áreas, ¿no? Entonces, está enfocado en esos tres bloques. Perfecto, entonces recordamos 6, 7 y 14 de marzo. De marzo. Es el curso completo, Eso hay que hacerlo todo para ser certificado, pero ¿qué pasa una vez certificado? ¿Ya es automática la acreditación para ministro de culto? No. Cuando terminamos esos 3 días de formación, pasamos un examen. Se hace un examen donde nos aseguramos de que la persona conozca verdaderamente y haya tenido conocimiento de lo que se ha dado, ¿no? Es decir, no es solamente cursarlo, sino que verdaderamente le quede claro la formación. Luego siempre dejamos un pequeño periodo de que la gente ore, hable con su familia, ¿no? Porque estábamos hablando de una inversión económica, ¿no? Al final del desplazamiento, las prisiones no están cerca. Hay que contar con el tiempo y la disponibilidad, porque a lo mejor una cárcel puede estar a 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, a lo mejor estás 3 horas en el centro penitenciario, o estás 1 hora, o estás 2. Entonces, a lo mejor se te van 6 horas. No, voy a 1 horita a hacer la actividad. También eso es importante, que la gente pueda hablar con sus hijos, con su mujer, con su marido, Yo siempre le digo, hay que hablar hasta con el perro hoy en día, porque el perro es parte de la familia y no, es que no tengo con quién dejar. O sea, todas estas cosas hay que dejarlas bien atadas, porque es un compromiso importante que la persona adquiere. ¿Hay un compromiso mínimo de tiempo para...? Cada renovación se hace por 2 años. Entonces es un proceso muy complicado el hacer el acta, el alta del capellán. Entonces son 2 años. Por eso es importante de que las personas verdaderamente entiendan, y sobre todo entiendan 2 cosas. La prisión tiene 1 hora de entrada y 1 hora de salida, es decir, yo no puedo entrar cuando quiera y salir cuando quiera, y tampoco puedo mover los días que están establecidos para Son semanales, ¿no? Son semanales, pero si la prisión tiene disponibilidad un martes, pues el culto es el martes. Si la disponibilidad del culto es el sábado, es el sábado. Entonces esto en el curso explicamos qué prisiones tienen cada día, para que luego la gente pueda también organizarse y lo pueda tener en cuenta. Entonces, siempre después de la formación y después de que la gente ore, ya con conocimiento de causa de lo que va a hacer, nos puede escribir un correo y ahí le mandamos toda la documentación, y si ha superado el examen, empezamos a tramitarle toda la documentación para que pueda prestar ese servicio cuanto antes y se incorpore a un grupo ya establecido y pueda desarrollar su labor. Perfecto. Espero que esta información no desaliente a nadie que esté pensando en hacerlo, sino que le ayude a tomar la decisión con seriedad, ¿no? Y que en cualquier caso formarse se puede formar. Otra cosa es que después, bien por su situación personal, valore si se acredita o no, y bien porque también es el CM que tiene que hacer una valoración si la persona puede ser acreditada. Eso es una decisión final, ¿no? Y de hecho es importante entender que este trabajo no solamente se hace dentro del centro penitenciario, es decir, los internos e internas salen en libertad, salen en permisos, y es importante que las iglesias tengan gente formada también.
tengamos gente formada, seamos acogedoras, conozcamos por lo que han pasado, por la situación que han vivido y que verdaderamente podamos ayudarles en su reinserción y en la integración en la vida, en comunidad, en la comunidad cristiana. Y yo creo que es importante también porque se puede hacer esa labor dentro, sí, pero también hay mucha labor que se puede hacer desde fuera con el colectivo penitenciario. Interesante. Es decir, que interesados y con un mínimo de vocación para este ministerio, hacer el curso. Luego lo demás es una segunda parte, una decisión que depende de varios elementos. Para terminar esta entrevista me gustaría terminarla con pues un elemento humano, ¿no? Que nos pudieras contar si sabes, si recuerdas alguna anécdota que nos permita valorar el impacto de este ministerio que ya pues lleva muchos años realizándose en las cárceles y en los centros de menores de España. ¿Alguna anécdota que nos permita medir o valorar ese impacto, ¿no? En las personas, en alguna persona que te venga a la mente, que recuerdes? Pues la verdad es que hay un montón, pero una de las cosas que más me llamó la atención fue de una persona que empezó a asistir a los cultos que celebrábamos. Venían de un contexto católico español de no practico, o sea, soy católico de nombre, y el chico empezó a venir. La verdad es que empezó a mostrar mucho interés, empezó a compartirlo con sus padres. De hecho, el chico le facilitó nuestro número de teléfono a sus padres y los padres le decían, pero estás loco, hijo, ¿quién va a ir gratis un sábado por la mañana hasta la cárcel para hablaros de Jesús? Algo te van a sacar, ¿no? Algo van a querer. Y el hombre decía que no. Entonces tuvimos relación con sus padres. Los padres se integraron en una iglesia, se han bautizado, están en la iglesia. El chico también conoció al Señor, se casó, tiene una familia, está sirviendo en la iglesia. Y es bonito ver, ¿no? Porque no solamente cambia la perspectiva del de dentro, ¿no? Y ahí podemos ver cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Como ese impacto después de ver a tu hijo, la vida que ha llevado, las situaciones de sufrimiento que vive también un padre y una madre cuando su hijo entra dentro de un centro penitenciario, y ver todo ese sufrimiento y ver cómo tu hijo ha sido cambiado por el Evangelio, ver cómo tu hijo abre los ojos y cómo tu hijo cambia la actitud, cómo cambia la actitud con los funcionarios, cómo cambia la actitud con su familia, cómo cambia absolutamente todo, ¿no? Y esa es uno de los testimonios, y la otra es en la fiesta de la Merced, que es la fiesta donde se celebra el día de la prisión, que es en septiembre. Muchos funcionarios, cuando hablamos con ellos, ese día está el director, están los funcionarios, siempre dicen, no sé qué tenéis, pero lo que les dais les relaja. Esa parte de que la administración sabe que un interno reciba la palabra del Señor es un bálsamo, y verdaderamente les calma, vuelven al módulo más tranquilos. Hay algo que va haciendo mella en ellos y que va cambiando su actitud, ¿no? Y eso es la obra que el Señor va haciendo en los corazones. Interesante también eso, la valoración positiva que desde instituciones penitenciarias se hace de toda la labor, no solo en Madrid, sino en todas las cárceles de España, de los capellanes evangélicos. Samuel, tenemos que terminar la entrevista, pero te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí con nosotros en este espacio, porque nos ha aportado mucha información esclarecedora, y ojalá que el curso sea muy concurrido, muy participativo, y que muchos capellanes puedan formarse y poder pasar a formar parte, si Dios quiere, pues de esta plantilla tan noble, tan importante, que realiza una labor tan especial en los centros penitenciarios, centros de menores, prisiones militares y en distintos establecimientos públicos. Gracias, de verdad. A vosotros. Y a vosotros, amigos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que esta entrevista, esta conversación con Samuel López, secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid, haya sido de vuestro interés. Recordaros también que el primer domingo de marzo es el Día del Preso. Las iglesias evangélicas celebramos el Día del Preso. Si alguno de los que nos estáis escuchando tenéis posibilidad de recordarlo en vuestras iglesias, pues hacedlo, para que
podamos cumplir de esta manera también con esa recomendación, ese mandato bíblico, acordaros de los presos como si vosotros mismos estuvierais presos con ellos. Y también recordar la labor de los capellanes evangélicos, ese día también es para eso. Y recordaros también que podéis volver a ver esta entrevista y otras anteriores en nuestra página de YouTube, Actualidad Evangélica YouTube, donde podéis también suscribiros y estar informados de todas nuestras entrevistas. Gracias, que el Señor os bendiga y hasta el próximo episodio.